Bueno, pues vamos a comenzar y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues ha llegado el momento de aspirar. Es decir, a la gente joven, yo cuando era chiquillo, decían que a los niños hay que pedirles si queremos que den algo. A los jóvenes hay que pedirles, exigirles si queremos que se superen. Luego cuando fui ya a empezar a ser educador, profesor, etcétera, me decían mis antecesores en el seminario que si quería sacar lo mejor de los seminaristas, que no tuviera miedo en pedirles. Y como cura os digo, y me dicen lo mismo, no tengáis miedo en aspirar, no tengan miedo en pedirles. ¿Por qué? Porque Jesús nos pide la perfección. Pídeles, porque con la gracia de Dios podrán. Pues bien, yo esta noche os brindo una posibilidad, que es la posibilidad del Evangelio, llamados a la santidad. Quitaros de la cabeza si la santidad pensáis que es hacer cosas raras, grandes sacrificios, grandes penitencias. No es cierto. Eso no es la santidad, así que no tengáis miedo. Llamados a la santidad, ¿qué es? Llamados a ser y dejarnos poseer por Dios. Pepita, tú no puedes ser santa porque tú hagas sacrificios, ni yo. Es decir, la santidad no es el fruto de un ejercicio personal de dureza, de esfuerzo, porque nadie puede darse la santidad a sí mismo. La santidad es Dios. Luego la santidad es cuando Dios se nos regala, Dios se nos da. Cuando habéis visto, ya no sé, yo recuerdo hace años, había un spot publicitario en Nochevieja, el primer anuncio de Nochevieja del Año Nuevo, ¿sabéis cuál era? El de Freixenet, estoy haciendo publicidad, vale. Recordáis que ponían una copa, recuerdo un año, una copa encima de otra, y ponían la botella, llenaban la primera copa, se salía, reverberaba, llenaba la siguiente copa, la siguiente. Bien, eso es, la santidad. Dios es la botella inagotable, infinita de su amor. Y Dios se derrama en la copa que se deja llenar. Y cuando tu copa está llena, tu copa reverbera y sale y llena a otros. Es decir, la santidad es dejarse poseer por Dios. El tema de esta noche es este. No se trata de lo más difícil todavía. No se trata de hacer cosas extraordinarias. Se trata de descubrir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y dejar actuar a Dios. Esta es la santidad. Por eso la nueva evangelización, es decir, de nuestra parroquia, de nosotros mismos, es una urgente llamada a la santidad. Yo era un chiquillo y oía ya a mi párroco, yo tenía 11 o 12 años, después del Concilio Vaticano II, decía el Papa Pablo VI, ya tenemos el concilio terminado, ¿ahora qué falta? Y decía uno, ponerlo en práctica. Y decía el Papa Pablo VI, ahora faltan los santos que lo vivan. Y se cambiará la Iglesia. El Concilio de Trento, 1517, más o menos, el Concilio de Trento fue la reforma de la Iglesia después de una época difícil. ¿Quién puso en solfa el concilio? Los santos. Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, es decir, los santos, que creyeron en la palabra, se tomaron en serio y transformaron la Iglesia. El Concilio Vaticano II necesita los santos. Y ahí están los nuevos movimientos que están surgiendo en la Iglesia por todas partes. Cuando uno viaja a lo largo y ancho del mundo, bueno, yo he viajado lo máximo a América, pero bueno, y a Europa. Pero cuando viajas te das cuenta, cuando sales de tu campanario, de que Dios está suscitando nuevos movimientos, nuevas acciones. La Iglesia está creciendo en todas partes. ¿Por qué? Porque donde hay santidad, es decir, donde hay cristianos que crean que esto que estamos hablando esta semana es posible y lo toman en serio, es posible la transformación de la Iglesia. Es posible la transformación de la cofradía. Es posible la transformación de la parroquia. Si no somos aspirantes a la santidad, es decir, a hacer vida al plan de Dios, hablemos hablado durante 5 días de muchas cosas más o menos interesantes, pero que cuando vas
a la calle, se te quedan en la cabeza. En todo caso, dicen, te has dejado la cabeza fría y el culo caliente. O los pies calientes o así, ¿no? Y cansado, ¿verdad? No. Llamados a la santidad. Esto es lo que yo os pretendo esta noche. La nueva evangelización no es solo cuestión de nuevos métodos. Es decir, cambiar, por ejemplo, nuestra parroquia a mejor. No se trata de que vayamos a hacer cosas nuevas solo. También. Pero solo eso no. Porque si tú no cambias, tú no te tomas en serio el Evangelio, si tú no te enamoras de Jesús, sabrás más o menos cosas que no sabías. Pero tú serás hombre, en este caso mujer vieja, herida por el pecado, que poco harás. Dirás cosas, pero no transmitirás vida. Se transmite la vida cuando uno la tiene, si uno aspira a la perfección. Es decir, nueva evangelización, repito, no es cuestión de nuevos métodos, sino vivir llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Quien transforma la Iglesia es el Espíritu Santo, no tú ni yo. Quien nos cambia no somos nosotros, sino Dios en nosotros, que es distinto. ¿Quién hizo a los apóstoles de cobardes, encerrados en el cenáculo cuando Jesús fue crucificado? En los apóstoles que salieron valientes a comerse el mundo, a riesgo de jugarse la vida. El Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en lenguas de fuego, dice, bajó sobre ellos. Y los cobardes fueron valientes. Mirad, o somos espirituales. Espirituales no significa devotos, simplemente que reza mucho. Espirituales son los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. O somos espirituales o el Espíritu Santo no nos gobierna, es decir, no nos dirige, no nos transforma. ¿Recordáis aquel ejemplo que os decía del tronco que queremos quemar y el tronco está húmedo? Cuando coges el almendro, yo recuerdo que cuando hacíamos la poda con mi padre en el campo, llegaba el momento de los almendros o de las viñas, pero sobre todo de los almendros y de los manzanos. Mi padre no ponía enseguida el tronco al fuego, lo dejaba secar. Y aún así, cuando llegaba el momento, lo dejaba en el hogar, cuando el fuego estaba encendido, lo dejaba en un rincón, cerca del fuego, pero no en el fuego. ¿Para qué? Para que fuera sudando y fuera expulsando la humedad. Y cuando ya pensaba que había expulsado la humedad, entonces lo ponía en el fuego. ¿Y sabe lo que pasaba? Que el tronco era poseído por el fuego, de tal manera que se convertía en brasa. Es decir, ¿pero qué tenía que echar primero el tronco? La humedad. Y escupía, es decir, sangraba, lloraba el árbol, el tronco. Mirad, esto es la santidad. Nosotros debemos dejarnos transformar, quemar. Pero ¿sabéis lo que nos pasa? Que estamos muy húmedos, estamos muy enteros. Entonces, en la medida en que nos dejamos secar, en la medida en que estamos cerca del fuego, el fuego nos va transformando. Es decir, si tú eres envidiosa, no puedes aspirar a la santidad. Dios no te puede poseer, sino en la medida en que dejes la envidia. Si eres una mujer que te guarda rencor, no puedes aspirar a la santidad. Dios no te puede transformar por muchos rosarios que recen María. Si tú no arrancas de ti por la penitencia, por el amor, por el esfuerzo, cerca del Espíritu, por la posesión del Espíritu Santo, todo lo malo que hay en ti. La santidad, repito, es la posesión de Dios en tu corazón. Luego, ¿qué es la santidad? La santidad, pasa por favor, no es, como digo, simplemente hacer cosas difíciles. Mirad, la santidad es la vida de gracia. Bueno, vamos a ver. Cuando un hombre y una mujer conciben una nueva vida, en el vientre de la madre, en el útero de la madre, ya tenemos un ser vivo, ¿cierto? Bien. Ontológicamente hablando, ya es un ser vivo, ya es persona. Pero tiene que crecer. Y es persona, pero le faltan 9 meses de gestar. Y luego, después de 9 meses, tiene que dar a luz esa mujer y dejarlo a este mundo. Y aún así crecer. Nosotros, cuando somos bautizados, nosotros somos santos, ontológicamente hablando, porque ya Dios nos posee. Paz, tú eres santa por el bautismo. Ya, porque ya la semilla del bautismo, la semilla de ese ser vivo concebido en el vientre de su madre, ya tiene todas las potencialidades para ser un día un hombre y una mujer con todas las consecuencias. Déjale crecer. Pero ya las tiene. Como cuando siembras en la tierra la semilla, ya tiene todas las potencialidades, el trigo.
déjale que se pudra, déjale crecer, que luego se convertirá en lo que tenga que convertirse. Pero ya está ahí todo, tiene todas las potencialidades. Nosotros por el bautismo ya somos santos. ¿Por qué? Porque participamos de la vida divina en el bautismo. Dios nos ha poseído, ya somos hijos de Dios. Haré la cuenta de esto, ¿eh? Puede uno tener 80 años y ser semilla solo, como el día que le bautizaron. No ha crecido. Pensadlo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes 1 año, 7 años después, 8 años, 9 años, a hacer la primera comunión. Te confirma. Si no creces, la semilla no crece, no se desarrolla, digo cristianamente hablando, te quedas en semilla. Tienes 80 años y eres semilla, no has crecido. Pensadlo. Uno puede estar toda la vida en la iglesia, pero si no ha dejado crecer esa semilla por la vida, por la posesión de Dios, por eso tiene sus vicios, conserva sus debilidades, no crece. Yo os marco la pauta, ¿eh? No os asustéis. Bien, un santo es un cristiano. Nosotros decimos, somos cristianos y algunos cristianos son santos. No, no debiera ser así. Todo bautizado por el hecho de ser cristiano, por el hecho de estar bautizado, debe ser santo. San Pablo cuando escribe algunas, lo decía hace 2 noches, cuando escribe algunas comunidades en sus cartas dice a los santos de Corinto, de Éfeso, a los santos. ¿Por qué? Porque aquella gente luchaba por vivir un estilo distinto a los demás. La santidad es esto. A ver, cada uno de los que estamos aquí hemos sido bautizados hace muchos años. ¿Cómo vivimos? El cura el primero, ¿eh? ¿Cómo vivimos? ¿Nuestras reacciones son propias de un cristiano o tenemos en nuestro interior reacciones que son paganas? ¿Buscamos la felicidad donde no está? Es decir, en el dinero, en el disfrute, en el placer. No porque sea malo todo eso, que no es malo, sino como fin último en la vida. ¿O buscamos la felicidad, como estamos diciendo, en el amor, en amar, en buscar el bien de las personas, en perdonar a quien nos ha ofendido? ¿Cuál es nuestra reacción? De lo contrario, estamos solo en la santidad ontológica. Somos semilla. Y la semilla no crece. La santidad es un don de Dios. No es fruto tuyo, ni tuyo, ni tuyo, ni tuyo, ni mío. Voy a hacer 2 horas de oración y me voy a poner de rodillas hasta que me salgan callos en las rodillas. No necesariamente por ahí va a venir la santidad. No necesariamente. Voy a hacer ahora 2 días que no voy a hacer un ayuno, que no voy a comer nada. No necesariamente va a venir por ahí. Voy a dormir en el suelo o voy a dormir, yo qué sé. No necesariamente viene por ahí. Cuando yo era párroco de Villena, era párroco del Santuario de las Virtudes, está a unos 7, por la carretera 7 kilómetros, desde la ciudad al santuario. Y yo todas las mañanas, los domingos, iba a decir la misa al asilo, a la residencia de ancianos. Me iba a las 7 de la mañana a la ciudad para celebrar la misa a las 8 con los ancianos, las hermanas y muchos voluntarios. Y luego ya a las 9:30, después de desayunar con los ancianos, yo regresaba a la parroquia por la carretera. Y era habitual, muy corriente, los de Villena lo saben, Miguel Ángel está aquí lo sabe, gente andando en invierno, incluso con nieve, andando desde Villena al santuario. Gente incluso descalza. Y el último tramo yo lo he visto de rodillas, las últimas escaleras de rodillas para subir al santuario. Bien. Y yo me fijaba y decía, alguna gente de confianza decía, vamos a ver. Luego entraban a la iglesia, echaban la monedita a la Virgen, encendían la vela y luego no se quedaban a misa. Y recuerdo que una vez les dije a más de uno, oye, yo no he visto nunca en el Evangelio que diga que para ser cristiano haya que venir andando. No lo he visto nunca en el Evangelio eso. Nunca he visto en el Evangelio que para ser cristiano tengas que subir de rodillas o ponerte un garbanzo en el zapato. Nunca lo he leído eso en el Evangelio. Pero mira, sí que he leído en el Evangelio que cuando vayas a tu casa, ¿cómo vas a tratar a tu mujer? Eso sí lo he leído. Amaos, perdona, sobrellevaos mutuamente con paciencia. Sí que he leído en el Evangelio que si has robado tienes que devolverlo. Eso sí lo he leído en el Evangelio. Es decir, tú has venido, has hecho una promesa, has venido a la Virgen. Sí, sentimental y afectivamente estás maravilloso. ¿Crees que has hecho? Sin duda un esfuerzo muy grande. De acuerdo, Dios lo sabe. Pero cuando vuelves a tu casa, si sigues en lo mismo.
No has cambiado el corazón. No has transformado tu interior. Lo que Dios quiere es que cambies, que ames, que dejes el mal, que abierto a las personas. Necesitas la comunión, que te vas y no comulgas. Que necesitas la celebración, escuchar la palabra, que no lo haces. Has venido, has satisfecho un sentimiento afectivo, espiritual, más o menos, que yo no juzgo, repito. Pero no, te has quedado en eso, en la cáscara, como las piedras que tenemos en la playa. Esas piedras redondas, preciosas. Están húmedas por fuera, pero tú le das un buen martillazo y la partes por la mitad y el centro está seco. Llevan años en el agua y el centro está seco, no ha entrado la humedad. La pregunta que yo me hago es, ¿la santidad con donde Dios nos posee, nos transforma? ¿O es una cáscara de religiosidad? No, que nadie se sienta interpelado, ni que me meto con nadie, me meto conmigo. ¿Es una cáscara? ¿Es una religiosidad superficial? ¿Es una religiosidad la nuestra en momentos determinados meramente tradicional? Pero ¿ha cambiado el corazón? También en Villena. Procesión de la Virgen de las Virtudes, patrona de la ciudad. Que no se la toquen, hablo de Villena. Llega la hora de salir a la calle con la Virgen. Y empiece, yo era el párroco, y yo observo que hay 2 o 3 discutiendo. Por cosas propias de la Virgen, que si va por aquí, que si va por el otro lado, que si no sé cuánto. Pero palabras fuertes, Hasta que se me hincharon las narices y me acerqué y dije, vamos a ver. ¿Tú amas a la Virgen? Sí, claro, don José, la Virgen de la Virtud, mi madre, mi patrona, sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Y tú crees que la madre estará contenta que estás diciéndole melomónico de todo a tu hermano? ¿Tú crees que eso es así? Por amor a la Virgen estáis faltando al respeto y a la caridad, le has dicho disparates. ¿Tú crees que eso es ser cristiano? No te enfades conmigo. Lo que le agrada a la Virgen es que tú tengas paciencia con él y tú con él. Y si hay que hablar, se habla, pero con respeto. ¿Eso qué significa? Prudencia, paciencia, tragarse a veces, morderse la lengua, por caridad. Eso es la santidad. Eso es la santidad. Que me comería frito con tomate y con patatas ahora a esta persona que me ha hecho daño. Y yo digo, Señor, ten paciencia con ella. Eso es la santidad. No sé si me explico. Dios me va poseyendo, pero para eso necesito la comunión, necesito la celebración, necesito la misa, necesito reconocer mis errores. La vida de gracia no es lo mismo tener vida que estar en coma. ¿Me explico? Yo ni robo ni mato. Yo estoy en gracia de Dios, por eso puedo ir a comulgar. Perfectamente, estás en gracia de Dios, no has cometido ningún pecado. Pero entrar al hospital, cuando entras a la UCI, en algunos casos ves que hay una persona que está en coma. ¿Está vivo? Sí. Pero no, es decir, no está útil. Es decir, no se da cuenta de nada. ¿Es persona? Sí. Dignidad, toda. Pero no puede hacer nada. Está en coma. Estar en gracia de Dios no es lo mismo que tener vida. Tú puedes venir a comulgar porque no tienes pecado. Pero una cosa es, repito, es no tener pecado, y otra cosa es tener vida espiritual, vida profunda, santidad. Por eso la mediocridad, que esta semana he hablado muchas veces, es el cáncer de la vida cristiana. Un mediocre jamás llegará a la santidad, porque se conforma con la mediocridad, con la medianía, lo normal, dice por ahí, no robar y no matar. ¿Estamos vivos o estamos simplemente en gracia de Dios porque no hemos cometido pecado mortal? Son cosas que tenemos que replantearnos. A la parroquia no la salvamos simplemente por no hacer cosas malas. La salvaremos con la gracia de Dios si hacemos dar frutos de santidad. Buenas. Yo voy a lo práctico esta noche. Enfermedades significa pues, impedimentos que me impiden crecer. Es decir, si tú, vamos, yo es que no quiero, porque como se lo está grabando para eso, y esto ya se sube a YouTube y a Internet, luego lo van a ver en cualquier sitio. Pero me preocupa mucho, por ejemplo, yo he visto niños, cuando voy a ciertos países que vosotros sabéis, niños, y sobre todo hombres, un hombre por la zona de donde yo voy a la misión, que tiene 35 o 40 años, delgado, que lo ves la primera vez y yo creía que tenía 70, 80 años.
y tenía 35 años. ¿Sabéis por qué? Le falta alimento, le faltan proteínas, le faltan vitaminas. Comen mandioca y comen papaya y comen lo que hay. Pero le falta carne, le falta muchas cosas. Y tiene 35 años y está así. ¿Y qué pasa? Todos son enfermedades. El cólera, yo qué sé, enfermedades. ¿Por qué? Porque están flojos. En la vida cristiana, en la vida espiritual nuestra, como hijos de Dios, tenemos enfermedades. Y esas enfermedades son las que vamos ahora a detallar. Apegos del corazón. Apegos del corazón. ¿Recordáis al joven rico? La parábola el encuentro de Jesús con el joven rico en el Evangelio. Aquel chiquillo, pero aquel joven, ¿cómo era? Más bueno que el pan, Maricreu, más bueno que el pan. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Dice Jesús, cumple los mandamientos. Y yo digo, don José, ¿qué tenemos que hacer? Me decís vosotros. Digo, cumple los mandamientos. Empieza por ahí. Ah, don José, eso ya lo hago. Yo vivo en gracia habitualmente, gracias a Dios. No tengo pecado. Yo comulgo habitualmente porque creo que estoy en gracia de Dios. Este joven dice, desde joven, desde niño, mis padres me lo han enseñado. Dice, una cosa te falta. Si quieres venirte conmigo, es decir, si quieres ser cristiano, una cosa te falta. Renuncia a lo que tienes, es decir, no pegues tu corazón. Despréndete, compártelo y sígueme. Y dice que agachó la cabeza y se retiró poco a poco, poco a poco. Y dice, porque era muy rico. Es decir, porque estaba apegado a sus cosas. Apegos, cada uno puede tener apegos, ¿eh? Catral, mi pueblo, mi primera parroquia, mi primera novia, es decir, mi primera parroquia. Yo recuerdo, ya muerto, era más buena que el pan, la Manola. Siempre llegaba a misa a empezar. Tenía sus cosas, tenía que acudir en la suegra y no sé qué. Y llegaba y la iglesia llena, la misa de 12, la misa de niños, siempre llena la iglesia. Y yo la veía entrar, estábamos a lo mejor en el Kyrie o en el Gloria, y entraba, y yo, verás cómo encuentra sitio. Verás cómo se sienta. Y se iba y se ponía cerca del primero o segundo banco, pero en la esquina. Y cuando llegaba el momento de sentarse, hacía así, y se sentaba. Claro, es que no cabía. Pero al final encontraba hueco. Siempre, lo digo de verdad, siempre se sentaba. ¿Por qué? Es que eres mi banco. Y yo le decía, Manola, ¿cómo que es tu banco? Si es tu banco, ven antes. No, no, es mi banco de toda la vida. Y yo me tengo que sentar aquí. Eso es un apego, ¿eh? Qué tontería diréis. Y como no se sentara en el banco, montaba el cirio. No, pero no, os reís. Ahora cambiarlo a cada uno vuestro apego. No es que yo siempre me siento en la iglesia cuando voy a la altura del confesionario. Y este es mi sitio de toda la vida. Vale, pero si un día no se puede, no se puede. Decía don Diego Hernández, que era un padre espiritual, que es siervo de Dios, está abierto el proceso de santificación y de canonización. Diego Hernández, que fue padre espiritual del seminario, y hablando a las monjas, les decía, hermanas, ustedes son más buenas que el pan, pero algunas tienen apego. Es decir, ustedes no se han casado con hombres, ustedes han renunciado al matrimonio por amor, ustedes han renunciado a una familia, es cierto, pero ustedes, tontorronas, se han casado con trapos y con una habitación, con una celda. Es decir, está enfadada, hermana, se lo decía así, está enfadada porque le han dado una habitación en el nuevo convento donde usted ha sido trasladada que no le gusta. Pero usted ha sido capaz de renunciar a una familia, a un matrimonio por amor, y no es capaz de renunciar usted a esta habitación o a la otra. Eso es un apego, ¿eh? ¿Es pecado? No. Pero es un apego que te impide crecer, ¿eh? No, pensadlo cada una de vosotros y de vosotras, pensad vuestros apegos, que impiden crecer en la santidad, ¿eh? No, es que yo si no digo la última palabra, yo tengo que decir la última palabra. ¿Por qué? Si te invitan, dila, y si no te invitan, no la digas. Eso es un apego. Tibieza, hemos dicho muchas veces. La tibieza es verdaderamente un drama importante que nos impide crecer en la vida cristiana. Dice, lo voy a leer, es aquel estado del corazón en el que aun estando en gracia de Dios, no hay ilusión por la vida espiritual ni el apostolado, no hay ilusión. Pudiendo comparar este estado al de aquella higuera que fue maldecida por el Señor, como nos dice el Evangelio, en la que solo había hojas. ¿Estaba viva la higuera? Sí, tenía hojas, pero no dio fruto.
Es decir, nosotros podemos ser cristianos, pero no hay ilusión. Hay ilusión por cambiar muchas cosas. Hay ilusión por transmitir la fe. Hay ilusión por decirle a los demás la alegría que yo siento en mi corazón. ¿Quién puede ilusionar a otro? Si reverbera tu corazón, como eso del champán, que reverbera de la copa en copa en copa y llena a otro. Es decir, en la medida en que estás lleno de Dios, se te nota hasta en la cara. Pero un mediocre, un tibio, ¿cómo le va a decir a otro? No tiene, porque eso le compromete. Es decir, si tú estás tibia, no tienes ni fuerza interior para decirle a tu amiga, oye, esto o lo otro. ¿Por qué? Porque como tú no lo haces, ¿cómo se lo va a decir a ella? Es un compromiso. ¿Por qué? Me exige cambio interior. La tibieza es un drama que me impide crecer. Porque decía Jesús, en el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, te vomito de la boca. La mediocridad, que hemos hablado tanto estos días, la mediocridad es aquel estado del corazón en el que solo interesa mantenerse en gracia de Dios. Evita el pecado mortal para no condenarse, para no ir al infierno. Pero no le preocupa practicar las virtudes, quitar defectos y crecer en el amor. Lo que pierde hoy al mundo y le pierde a la Iglesia son los cristianos mediocres. ¿Vosotros sabéis lo que supone que 10 millones de españoles cada domingo vamos a misa? 10 millones, se dicen las estadísticas, más o menos. Y yo digo, 10 millones si nos tomáramos en serio la fe. ¿Cómo es posible esto? Que no cambiemos el mundo. Si 12 apóstoles cambiaron el mundo inicial. ¿Cómo es posible? ¿Por qué unos monasterios y conventos tienen que cerrar porque no tienen vocaciones? Y otros, como yo conozco, que no saben qué hacerse y decir, no podéis entrar, no cabéis. Están fundando en otros lugares, en otros países. ¿Dónde está la diferencia? Yo he dado ejercicios espirituales, llevo 32 años de cura, que parece que fue ayer, y he dado ejercicios porque soy especialista en monjas, mis compañeros dicen que soy especialista en monjas. Bien, y yo di ejercicio todos los años, ahora tengo otra tanda en febrero. Y recuerdo que di una tanda de ejercicio en un lugar, y por la noche yo salí a pasear un poco por los patios, porque había estirado las piernas después de un santo día, yo meditación tras meditación, y de momento digo, uy, son las 9:30 de la noche y estoy yendo a la televisión y estamos de ejercicios, qué cosa más rara. Y yo voy buscando y me asomo a la ventanica y me veo allí a 2 monjitas de estas del bolsito, viendo el programa. Entonces eran de estos como esto de los que hay ahora, así de Sálvame y compañía, ¿no? Lo que había entonces. Sí, era estos que hacían en Valencia, que era tómbola. Sí, señor, usted lo acierta, tómbola. Y yo decía, qué cosa más rara. Monjas que se han casado con el Señor, que estamos de ejercicios y que están ahora en la vulgaridad, tratando de cosas y de situaciones que son historias que no nos interesan. Y al día siguiente, con mucha delicadeza, en la homilía lo dije. ¿Se extrañan ustedes de que se quejan? Porque se quejan de que no tienen vocaciones. ¿Qué joven, chica, va a venir aquí para ser religiosa, para dedicar su vida entera al Señor? ¿Pero para qué? No sé si me explico. ¿Quién va a decir, me voy a ser cristiano, quiero ir a la parroquia, si tú sales de la misa y criticas como los demás que no van a misa? ¿Quién va a entusiasmarse por ser cristiano si de verdad, a la hora de la verdad, no da ni un vaso de agua? Es decir, al que lo necesita, pudiendo darle el vaso de agua, digo. La tibieza, la mediocridad, etcétera, etcétera. Sigue. A una vida nueva, a una nueva evangelización, a una vida de santidad, se exige un corazón nuevo. Entonces tenemos, ¿recordáis la santidad ontológica que os decía? La semillita, ¿recordáis la semillita? Somos santos por el bautismo, como ese ser vivo ya está en el vientre de su madre, pero después, una vez que esa semilla va creciendo, va gestando en el vientre de su madre, cuando uno va creciendo en el vientre de la madre iglesia, se convierte en santidad psicológica. Es decir, vamos cambiando de un corazón de piedra a un corazón de carne. Esto es esencial. Es decir, la santidad ontológica es que por el bautismo yo soy cristiano, soy santo, ontológicamente hablando, aunque no se note, pero tengo las potencialidades. Santidad psicológica es cuando se va penetrando mi psicología, mi humanidad, mis pensamientos, mis sentimientos, mis afectos, mis anhelos, todo, mi interior. Santidad psicológica.
Un corazón de piedra, egoísta, un corazón donde yo soy el centro, donde me busco a mí mismo, donde yo, a un corazón que es de carne, blando. Es decir, cuando digo blando de carne es comprensivo, misericordioso, paciente, delicado, humilde, capaz de comprender. Esto es la santidad, ¿eh? Sin la santidad no se trata, digo, de hacer cosas extraordinariamente raras. Se trata de que hoy, repito, hemos discutido y yo te diría 4 cosas, pero en este momento me callo porque te diría lo que no quieres oír. Me callo, me muerdo la lengua porque te quiero. Es decir, corazón de carne. Porque a lo mejor no eres capaz de comprender lo que te voy a decir hoy. Corazón de piedra a un corazón de carne. Y ese corazón de carne es lo que nosotros tenemos que ver. Es lo del fuego que yo os decía anteriormente del tronco. Bien, el Espíritu Santo es el fuego que ilumina el corazón, encendiéndolo en su amor. Quema, ilumina el corazón con su amor. ¡Oh, madre mía! Mirad, la Iglesia, si no fuera por la acción del Espíritu Santo, sería, bueno, ya no existiría, ¿eh? Hace 2000 años que dejaría de existir. El Espíritu Santo es el que hace que un grupo de personas que estamos aquí seamos iglesia, comunidad, familia, y estemos pendientes y además con ganas de vivir la fe. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que un mártir, en un momento determinado, venza el miedo, porque no quiere morir, vence el miedo y es capaz de dar testimonio de Jesús. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace posible que esta chica o este chico deje a su padre y a su madre, renuncie a su carrera y quiera ser sacerdote. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que tú, que eres rencoroso o rencorosa, que seas capaz de perdonar a quien te ha ofendido. Es el Espíritu Santo. Tú no puedes. Yo no puedo. Con un corazón de piedra yo no puedo. Pero con un corazón nuevo, con la fuerza del Espíritu Santo, sí puedo. Porque no puedo yo, puede Dios en mí, me transforma. Por eso no es cuestión nuestra, es cuestión de Dios. Si yo me fío, me pongo en sus manos, como María. ¿Vosotros creéis que María, una muchacha de pueblo, con 15 o 16 años, una criatura, puede ser la madre del Creador? Por mucho que lo quisiera. Había chicas así en Israel, en el tiempo de María, que todas querían ser la madre del Mesías prometido. Todas. Pero María no lo esperaba. Pero María, porque se fió, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios la transformó por el Espíritu Santo e hizo el Espíritu Santo que una criatura, fíjate, se convirtiera en la madre del Creador. Esto es un disparate. Racionalmente hablando es un disparate. La causa es primero y después la consecuencia, ¿cierto? La criatura viene después del Creador. Pues bien, una criatura humana se convierte en la que da vida al Creador. Tú que eres pecador, tú que eres humano, tú que eres defectuoso, tú que tienes tu límite, el Espíritu Santo hace posible lo que es imposible para ti. Capacidad de perdón, capacidad de generosidad, capacidad de estar al servicio de los demás. Tú que tienes que ser el primero, te gusta ser el primero, eres capaz de ser el último. Tú que te gusta siempre, pues eso, como la campana y en la torre, en lo alto, pues a lo mejor Dios te pide que sea cimiento. Es decir, ¿quién puede hacer eso? Si estás en una cofradía, ¿quién puede aceptar a veces las críticas, los disgustos, por amor, con paciencia, al servicio de la cofradía? Tienes 2 posibilidades: enfadarte, mandarlo a paseo todo, o estar al servicio de. Y así en cualquier cosa. Las bienaventuranzas son la descripción del corazón nuevo. Mirad, lo típico, lo propio, lo genuino del cristianismo no es vivir los mandamientos. ¿Acaso un ateo puede robar? Imagínate, ¿qué dice el 7º mandamiento de la ley de Dios? No robarás o hurtarás, ¿cierto? Entonces, si tú eres ateo, ¿tú qué es? ¿Que puedes robar? No, que como yo no soy creyente, no, los mandamientos es para tu hijo de vecino, es por ser persona. No robo, no miento, no juzgo, no adultero, ¿sí? Es por ser persona. ¿Qué es lo propio del cristianismo, de un cristiano, de un santo? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los sencillos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que luchan por la justicia, bienaventurados los perseguidos. Madre mía, esto es lo propio del cristiano, ¿eh? De modo que fijaos dónde pongo la picota. Pero es el Evangelio, no me lo estoy inventando. O intentamos aspirar a más, o somos medianía, mediocridad. La descripción del corazón nuevo es la bienaventuranza. Que amas y te entienden al revés. Hoy me he llevado yo varios disgustos.
Hoy me he llevado yo varios disgustos que no es cuestión de decir ahora aquí, porque no están tomando. Y interiormente he pasado un rato que me comía frito más de uno, porque es una injusticia, creo. Pero después me he ido un ratito al sagrario, esta mañana. He dicho, Señor, y cuando he mirado al Cristo del sagrario, encima del sagrario, la imagen de Cristo, digo, Señor, si a ti te han tratado así, ¿qué espero yo? Y entonces digo, Señor, ten paciencia conmigo, porque soy un desastre. Y entonces digo, mira, te pido por estas personas que... Digo, Señor, soy un desastre, pero, Señor, no me lo tengas en cuenta. Lo que quiere desearme a mí, Señor, dáselo a Él en santidad y en generosidad, que yo sufra lo que Él quiere que sufra, pero dale a Él lo que yo quiero darle, que es mi perdón y mi generosidad. No es fácil, Las bienaventuranzas. Cada palo que aguante su vela, Por eso marco la pauta. Si estáis aquí 5 noches aguantando y soportando al retor, no es simplemente para que conozcáis ideas más o menos novedosas, que no son, sino se trata de ¿ahora qué? Ahora más. En el corazón nuevo, la felicidad verdadera. Os lo dije el primer día, o en la noche del anuncio de la semana pasada. Si queréis ser felices, amar. Amar. Si queréis descansar por la noche, amar. Si no quieres tener remordimientos, ama. Y cuando te vas por la noche y te han dado un mal día, haz como mi profesor de Derecho, hacía así. La mesita de noche, mañana será otro día, Señor. Ama. Ama. Esta es la felicidad. Este es el secreto. Haced la prueba si no la habéis hecho. Os estoy diciendo cosas esenciales de la vida cristiana. Y es una pena que llevemos años de vida cristiana, de práctica religiosa, y a veces no caigamos en la cuenta. Y por último, el tercer aspecto de la santidad, recordad, la primera, santidad ontológica, por el bautismo soy santo. Segundo, la santidad psicológica, que es el cambio, me va transformando, como va quemando el tronco por dentro, me va transformando mi psicología, es decir, me va haciendo verdaderamente vivir de acuerdo, abierto a Dios. Viene la santidad moral. ¿Y qué es la santidad moral? El comportamiento, la ética, los valores, la vida diaria. El corazón nuevo manifiesta la conducta del hombre nuevo. Pero tú no puedes tener una conducta nueva, es decir, voy a ver si amo al prójimo. O dicen algunos, voy a dar testimonio. No, hombre, no. Tú no das testimonio. Eres testimonio. Si eres testigo del Señor, darás testimonio. Si no lo eres, no darás testimonio. Porque dar testimonio no es un rato o decir cosas buenas o en un momento determinado. Es ser. Y si eres, lo serás siempre. En este momento o en el otro. Si amas, amarás en cada momento. La conducta del hombre nuevo. Y esa conducta es lo que nos debe a nosotros, es la piedra de toque, o si queréis, el punto de referencia que nos va diciendo por dónde van los tiros. Si estamos creciendo o no. Por ahí van. Si tenemos conducta, si tenemos comportamiento que antes no teníamos, vamos bien, vamos creciendo. Conducta. Y esa conducta es lo que la gente ve. Mirad cómo se aman. ¿Recordáis lo que decían de los primeros cristianos? Mirad cómo se aman. Eso es lo que hacía ver a los no cristianos el comportamiento que tenía la primera comunidad. Cómo se amaban, cómo se respetaban, cómo se ayudaban, cómo había solidaridad. Y decían estos, los paganos que vivían en el individualismo, en una sociedad clasista. Este es plebeyo, este es patricio, este es rico, este es pobre, este es esclavo. Es clasista. Y entre ellos, en la comunidad, no, allí no había clases. Todos hermanos. Y decían los de fuera, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, aquí no hay clases, aquí somos todos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Esa conducta es lo que hacía que la gente no cristiana se planteara ser cristiano. La gente que no viene a la iglesia, que no tiene experiencia de fe, que está un poco más fría o alejada o lo que sea, ¿cómo van a encontrar a Dios si no es a través de nosotros? Por ejemplo, María Luisa, tú vienes a la iglesia. Normalmente haces oración, escuchas al sacerdote, escuchas la palabra de Dios, comulgas. Bien, te estás empapando. Pero ¿cómo va a llegar el Evangelio a quien no viene nunca? A través de ti. Esto es muy importante, Es decir, el ámbito de tus relaciones humanas, sociales o familiares, como tú
llena de Dios, no transmitas lo que vives, ellos nunca lo descubrirán. Digo, nunca, prefiero cuando nunca, habitualmente no lo van a descubrir. Somos testigos. Os lo he dicho, no sé si lo dije una vez. A veces me gustaría, cuando me voy a decir la misa primera, allá arriba a la parroquia, me gustaría, digo, me imagino en lo alto de la torre de la parroquia, y en lo alto que se ve toda la ciudad y se ve toda la bahía. Y digo, fíjate, la gente viene a misa, y fíjate la misa de 12, llena la iglesia. Señor, vienen por todas las callejuelas de todo el pueblo. Y termina la misa, digo yo, si se han llenado de ti, Señor, si se han enamorado de ti, si tienen ganas de luchar, ganas de amar, ganas de ser felices, ganas de cambiar su vida, Señor, es como un derroche que va saliendo de la iglesia, llenos por todas las callejuelas, y por donde pasáis, dais vida. ¿No es eso lo que hace el riego? Para tus nísperos. ¿Qué pasa con los nísperos o los naranjos? Por donde pasa el agua que corre, enriquece, da vida. Pero si está el canal, pero va seco, no hay agua. Nosotros, por el bautismo, pues somos cristianos, al menos ontológicamente, podemos ser canal seco. Pero discurre y transcurre el agua por el canal. Es decir, cuando yo salgo de la celebración o estoy lleno de Dios, y si es que lo estoy, yo por donde paso siembro paz, siembro alegría, doy felicidad, es decir, hablo del Señor, es decir, mi comportamiento es distinto a como es el resto. La gente que está angustiada, le doy un poquito de, no sé, de ganas de vivir, aliento, recoja que está en el suelo. Es decir, esto es la santidad. Llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Esto es lo que estamos llamados a ser. Está terminando el tema esta noche. Ya sabéis que la sal sirve para dos cosas. Por lo menos servía, ahora que tenemos frigoríficos, ya eso ya es otra historia. Pero imagínate los grandes viajes para impedir la corrupción de los alimentos. Se ponía sal y mantenían los alimentos y no se corrompían. Pero al mismo tiempo la sal saborea, es decir, da sabor. Si tú eres cristiana, el hecho de ser sal impides que se corrompa tu casa. Cuando digo tu casa, tu ámbito. Porque tú das vida. Pero si tú estás mal, corrompes, impides, y se corrompe la vida, se corrompen las personas. La iglesia está en el mundo, como iglesia, y en este caso nosotros como parroquia, para impedir la corrupción, es decir, la podredumbre, el egoísmo, el pecado, la miseria de lo que nos rodean a cada uno. Somos la sal que impide que se corrompa al menos nuestro ámbito de influencia. Y al mismo tiempo la sal saborea. Pero ¿sabéis lo que le pasa a la sal? Yo que como sin sal. Cuando vienen gente a mi casa, nunca les doy de mi comida, porque no se la comen. En mi casa no hay sal. La sal, yo me he acostumbrado y como, pues eso. Pero la sal, ¿qué hace? Dar sabor. Pero para que haya sabor, ¿sabéis lo que tiene que hacer la sal? Desaparecer. En la medida en que la sal se desaparece en el caldo, ya no la ves. Está porque sabe bien el caldo, pero ya no la ves. Ha desaparecido. Eso es un cristiano, hermanos míos. Nosotros queremos sal, queremos ser sal, pero no queremos desaparecer. No queremos que nos tengan en cuenta. No, hay que desaparecer. Es decir, tienes que amar y no esperar nada. Si la sal se pudiera, quizás no querría ser sal porque es que se diluye. Un cristiano es el que hace lo que tiene que hacer. ¿No dice Jesús en el Evangelio? Somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso es la sal. ¿Estáis dispuestos y dispuestas como parroquia? Yo, el cura, el primero. Estamos dispuestos a ser sal. Es decir, a ser hombres y mujeres que impidan la corrupción por nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida. Pero estamos al mismo tiempo dispuestos a pasar y hacer lo que tengamos que hacer, aunque no nos den medallas y no nos pongan una placa o no nos tengan en cuenta. Estamos dispuestos a eso. En tu casa estás dispuesto a eso. Pero yo lo veo a veces con vosotras, especialmente las mujeres, los hombres también, pero las mujeres a veces esto cuesta reconocerlo. Las mujeres, ¿os dan muchas veces las gracias los hijos y el marido por lo que hacéis en casa? Pero vuestro trabajo es útil en la medida en que se diluye. Pero cuando faltáis, si va tu hijo que es un quejica y tiene siempre, con perdón, los calzoncillos, la ropa interior preparada, la ducha preparada, la cama hecha, la comida hecha, el día que tú no estás, a que se te echan falta.
¿Por qué? Porque tu trabajo no es valorado. Es decir, tu trabajo lo estás haciendo por amor y es útil en la medida en que pasa desapercibido, solo cuando no está. Cuando no tiene sal, entonces la comida no quiere que se la coma. Recuerdo la primera vez que operaron a mi madre, operaron 7 veces, en 20 años. Recuerdo la primera vez, yo era un chiquillo de 15 años, acostumbrado en mi casa y tal. Claro, el primer día que yo llego a mi casa, mi padre trabajando, ¿y ahora qué hago yo? Me tuve que ir a casa de mi tía, y mi tía me dice, si tengo la comida preparada, ven a comer aquí. Pero en mi casa faltaba mi madre. Y yo no me había dado cuenta que mi madre era la sal de mi casa. La casa abierta. Cuando era cura de Catral, recuerdo cuando venía a las 11, a las 11:30 de la noche, reunión de matrimonios por las casas, llegaba a mi casa en Catral, metía la llave en la cerradura y yo sabía si mi madre estaba en casa o no. Porque estaba semana sí, semana no conmigo. Porque cuando yo abría la puerta y estaba mi madre, la casa olía a comida. Estaba caliente, había ambiente, oía la tele. Y ya estaba la puerta de arriba del piso abierta esperándome. Cuando no estaba mi madre, metía la llave y un frío. ¿Y ahora qué ceno? No sé si me explico. Eso es un cristiano. Hacemos lo que tenemos que hacer. Somos sal y somos luz. Luego, para eso hay que arder interiormente. Hemos de purificar el corazón de todo pecado. Y ahí es donde vamos. Sigue. No dejarse arrastrar por los criterios del mundo. Esto es muy importante, porque esto es el pan nuestro de cada día. Ahora estáis aquí, me estáis oyendo, ¿de acuerdo? Pero tú te vas ahora y pones televisión y lo que vas a oír no es esto, ¿eh? Los criterios que te van a dar no son estos. Sean políticos, económicos o sociales. No son estos. Cuando te vayas a hablar con tus amigos en el bar o donde vayas, estos criterios no son los que vas a oír. Es decir, luchas muchas veces contra lo políticamente correcto. Ser cristiano no es fácil, ¿eh? Ser santo no es fácil, porque lo que prima aquí es la vulgaridad. Lo que prima, ¿verdad?, en nuestra sociedad es la vulgaridad. ¿Estáis dispuestos a ir contracorriente? Pues, serio, ¿eh? Como aquella que me gusta contar batallitas. Un domingo viene una a confesarse en Elda, en Santana, domingo de misa de 11, un poco antes. Y se pone de rodillas delante de mí. Las mujeres normalmente se ponían por los lados, ¿no?, en el confesionario. Y vino por delante, me extrañó. Y viene, empieza a llorar. Soy un desastre, yo no valgo. Yo he cometido un grave pecado. Porque, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y cuando ya pudo hablar, dice, porque me he avergonzado de Jesús en la calle. Digo, ¿cómo es eso? Dice, venía de mi casa a misa. Pero venía y por la calle me han saludado. ¿Dónde vas, chica? Dice, y me ha dado vergüenza decir que iba a misa. Y le he dicho, voy a ver a mi hija. Dice, y vengo porque me he avergonzado de Jesús. Son criterios humanos. ¿Qué piensan de mí? ¿Te importa eso mucho? Somos de otra manera, somos de otra pasta. Tenemos que dar unos criterios que son distintos, unos valores que son distintos. Entrega a los hermanos por las obras de misericordia. Claro. Te das a la gente, te das a los demás. Como veis, es comportamiento. Esta es la santidad. No es cosas difíciles, no es cosas extraordinarias, no son milagros. Y todo esto, repito, recogiendo sal y luz. Sí. Bien. Y por último ya, es el número 6, que esto hablaremos el domingo. Necesidad de la pequeña comunidad de fe. Mirad, para llegar a la madurez de la fe adulta, es necesario que esa fe se desarrolle en el seno de una pequeña comunidad. A ver cómo lo explico yo esto. Mirad, somos la parroquia y somos parte de una gran parroquia que somos miles de personas, pero así no podemos funcionar. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos falta madurez de la fe para ser una fe adulta. Somos cristianos de fe, sí, pero a veces sin formar. Lo habéis dicho mucho estos días. Lo decía Nicolás el otro día de la conducta laxa, ¿verdad?, o cerrada, ¿verdad? Muy dura. Adulta, es decir, es saber dónde estoy y saber cómo vivir. Y de convicción. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Yo no lo puedo hacer en la misa de 12 o en la misa de 10, porque cada uno tiene su mundo. Y aquí, como el retor se pase 5 minutos, ya está mi gente mirando el reloj. ¿Qué es lo que yo pretendo y os ofrezco?
que entre nosotros haya una pequeña comunidad que somos. Es decir, la masa, la parroquia, la masa, ¿qué hacéis o hacían antes las mujeres? Cogían de la masa un poquito de masa y por un proceso químico se convertía en levadura, ¿cierto? Pero, bueno, no, primero se sacaba la masa y se hacía levadura, por un proceso químico. Eso no lo hacía la mujer en la casa, lo hacían quien lo tenía que hacer. Pero era masa, ¿eh? Y después de ese proceso químico, convertida en levadura, volvía a la masa. Y entonces tenemos pan, fermentaba. Pero si todo es masa, no fermenta nada. Es decir, nuestra parroquia tiene que, la masa, es decir, todo el mundo que es bueno y todo el mundo que cree en Jesús y que ama al Cristo del Sagrario, todo eso es maravilloso. Pero es necesario que haya un grupo, una pequeña comunidad, que es la masa, somos todos iguales, pero que tratamos de apartarnos un poquito para vivir y conocer, formándonos más profundamente. No para quedarnos en un gueto, no, sino para que conforme nos vayamos formando, volvamos a la masa, que somos parte de la parroquia, para fructificar y enriquecer a la masa. Se convierta en pan. Eso es la pequeña comunidad. Se saca un poco de masa para que en condiciones especiales se transforme en levadura. La levadura, pequeña comunidad, está destinada a mezclarse de nuevo con toda la masa. No es mío, ¿eh? Libro de los Hechos 2, 42, 47. Eso es yo lo que os ofrezco. Yo con esto he terminado. Si todo quedara aquí, yo he perdido el tiempo. Con perdón. No he perdido el tiempo porque algo queda. Es decir, lo lleváis en el alma y en el corazón. Y de hecho 5 noches, tela marinera. La gente, y algunos curas dicen, es imposible que tú en Altea hayas reunido a tanta gente. Digo, yo no he reunido, yo he invitado, nada más. La gente alucina. Y yo alucino también. Porque sois buena gente. Pero esto no puede quedar aquí. Porque si no, si quedara aquí, sería peor el remedio que la enfermedad. Os he puesto la miel en los labios y ahora os la quito. Como al niño, le das el caramelo y después se lo quitas. No, yo os pongo la miel en los labios, digo, ahora se trata de 1 o 2 veces al mes, yo os ofrezco que tengamos un encuentro, una pequeña comunidad, donde tendríamos pues, a los 15 días una celebración, acercamiento a la palabra de Dios, así como estamos ahora. Reflexionando en torno a la palabra, yo hablaría una breve homilía, después que quiera preguntar y quiera hablar, comentando, lo que sea, ¿verdad? Y bueno, rezamos un Padre Nuestro y lo aplicamos. Os voy a dar trabajo para dentro de 15 días. A ver, cada uno, ¿esto cómo lo vais a vivir en familia? No me lo digas a mí, eso es cosa tuya. Pero yo te doy unos criterios. Ahora, con el marido, con los hijos, con la familia, ahora que no llego a final de mes económicamente, que estoy en paro, que mi hijo se ha separado, esas cosas, ¿cómo lo vas a vivir? Hay un proyecto, pero eso es cosa tuya y Dios. Y si luego lo quieres consultar con el sacerdote o la confesión, lo consultas, pues te puede ayudar. Pero es cosa tuya. Pero yo te doy medios. Y a los otros 15 días, pues a lo mejor nos juntamos y vamos a hacer oración. Oración a oración. La iglesia está abierta. Y si no, nos juntamos aquí un rato, 1 hora como ahora, y hacer oración. Pero oración donde yo os enseño cómo hacer oración, qué es oración, diferencia entre oración mental, oración de adoración, adoración de petición, oración de acción de gracias. Es crecer. Oiga, y yo no sé, es que voy a hacer oración y me aburro. No sé qué hacer. Es que lo comprendo, si nadie os ha enseñado. Entonces, ¿en qué te queda? En la oración material, vocal, que está muy bien si la haces bien, pero la oración es mucho más rica. Y entonces todo eso ¿qué te hace? Crecer, 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 crecer. Bueno, Bueno, pues entonces yo termino con esto diciéndoos, no molestéis. Yo os voy a ser atrevido. Esto no va a terminar aquí. Yo os convoco. Si vinierais todos, sería ya de piporre. Entonces sí que ya me voy detrás de la Virgen del Consuelo y al Cristo del Santísimo y lo saco otra vez a la calle de procesión. El domingo yo estaré aquí a las 4:30 de la tarde hasta las 6:30. 4:30 a 6:30. Entrando por San Francisco, por la iglesia. ¿Para qué? Yo hablaré del Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, que no he hablado nada del Espíritu Santo, que es el alma. Y ahí yo presentaría un proyecto, libremente. Y ese proyecto es, a partir de ahora, el que quiera se suma, y el que no, pues que no se sume. Pero la parroquia os ofrece esto, esto y esto. Estoy pensando en la gente más mayor, una salida que ya os hablaré el domingo.
Y hay otra cosa de pequeña comunidad, etcétera. Repito, para que esto no quede así, al contrario, que vayamos creciendo. Con los chavales es igual, pero si tenemos vida, el Señor hará milagros. Así es que, ¿alguna pregunta? Os he dejado así atontados esta noche, no lo sé. ¿Hay alguna pregunta? Ser santos, repito, es abrirse al don de Dios. Nada de complicaciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues si Dios wall, hasta mañana si viene a misa, arriba o abajo, y el domingo, además de la misa, si nos vemos aquí, yo a las 4:30 estaré aquí si Dios quiere. ¿De acuerdo? Hasta el diumenge, si Dios vol. Adiós.